Saludos, nueva humanidad de las criptomonedas. Hoy nos encontramos a 14 de septiembre de 2020 y el título y el comunicado de hoy se llamará Criptonación. Criptonación, una visión desde la vivencia de un usuario de Bitcoin en Venezuela. Respecto a la adopción de Bitcoin, Venezuela siempre ocupa los primeros lugares en el mundo. Distintos estudios afirman que Venezuela está en el epicentro del intercambio de Bitcoin en Latinoamérica. Coinbase y Chain Analysis han publicado informes al respecto y siempre es igual. Venezuela está cerca de la cima. Con frecuencia se presenta al país caribeño como un ejemplo del poder de Bitcoin para combatir la inflación. El argumento sigue esta lógica. En Venezuela hay hiperinflación. La adopción de Bitcoin es alta, entonces los venezolanos están usando Bitcoin para protegerse de la inflación. Eso es lo que leemos en la prensa. Y esto es lo que escuchamos por parte de los bitcoiners en Venezuela y en el mundo. Pero, ¿es cierto? ¿Es Venezuela realmente una criptonación? Primero, debo aclarar que este artículo no es un estudio profundo de la realidad de Bitcoin en Venezuela. La mayoría de los estudios dicen que la adopción en Venezuela es muy elevada y la mayoría de los analistas atribuyen esta adopción a la hiperinflación en el país. Yo no he realizado ningún estudio científico comparable a los estudios hechos por empresas como Coinbase o Chain Analysis. Lo mío es una experiencia personal, mi evidencia es anecdótica y mis impresiones son sumamente subjetivas, no es la realidad, es solo una realidad. Lo que implica que cualquier otro bitcoiner en Venezuela puede ver las cosas totalmente diferentes. Las encuestas que siempre hago son informales, con muestras muy pequeñas. Ahora bien, el propósito de este artículo es darle un poco de vida a la estadística que siempre leemos sobre Bitcoin en Venezuela, es decir, el testimonio de un bitcoiner en Venezuela, algo así como querido diario. Yo uso Bitcoin y vivo en Venezuela. Como lo dije antes, no es cuestión de verdadero o falso, es cuestión de experiencia, un relato de lo vivido. No hay una Venezuela, hay varias Venezuelas, lo que quiere decir que lo que ocurre en un sector no necesariamente ocurre en el otro. Y pienso que es verdad, porque ese país es gigantesco, lo pueden ver en un mapa global. Se habla de pobreza extrema y de gente trabajando por $3 al mes, pero por otro lado hay bodegones. Estos son mercados de lujo que venden productos importados y están en cada esquina, mientras hay restaurantes de 100 el plato, en la calle del frente puede estar alguien comiendo de la basura. En un mismo sitio, hay varias realidades conviviendo juntas como mundos paralelos. ¿Cómo reacciona un venezolano promedio al tema de las criptomonedas? Digamos que por un azar del destino estamos conversando con un extraño en un centro comercial cualquiera. Existe la gran probabilidad que comencé la conversación con una disculpa, criptomonedas. Bueno, yo no sé mucho de eso. En su mirada vemos curiosidad, confusión, escepticismo y un poco de miedo. El tema lo intimida y su mente entra en conflicto. Es algo desconocido, emocionante y arriesgado. Por un lado, reacciona como si se tratara de física cuántica y, por el otro, parece que le diste un cigarro de marihuana en plena calle. Luego viene la gran pregunta, ¿se puede hacer dinero con eso? ¿Por qué tiene un amigo de un amigo que invirtió? La persona en cuestión, después de repetir con 10 veces que desconoce el tema, bueno, yo no sé de eso, te dice que tiene unos $50 por ahí y podría invertirlo porque sería genial poder dejar su trabajo actual, ¿ok? Después viene el tema obligado del petro. Esto es fijo y no puede faltar, porque el cripto en Venezuela es un tema político. Nadie quiere el petro y todos critican al petro, pero el gobierno de becas y realiza pagos con petro. Entonces, en muchos casos, el petro no es opcional. Por un lado, están los becados. Ellos a veces reciben bonos en petros y de inmediato se van a gastarlos en los mercados que aceptan petro. Por otro lado, están los empresarios que tienen contratos con el gobierno. Muchos proveedores del gobierno reciben su pago en petro y luego tienen que venderlos a otros empresarios. Los compradores de petro son los que pagan impuestos.
Los grandes importadores, por ejemplo, ellos compran petros por debajo del precio oficial y de esta forma pagan menos impuestos, ya que la autoridad tributaria se rige por la tasa oficial que normalmente es superior al precio de mercado. Ahí hay un negocio. Bueno, ahí termina la conversación con el extraño en el centro comercial. Ahora vamos a comprar algo con Bitcoin. Digamos que vemos el logo de Bitcoin en la vitrina de una tienda. No es muy común, pero podría pasar. Te diriges a la cajera y le dices que quieres pagar por la hamburguesa con Bitcoin. De inmediato, sus ojos dicen, rayos. Se muestra nerviosa y parece muy perdida. Luego, con la voz quebrada, te dice, déjame llamar al gerente, porque yo en realidad no sé de eso. Uno luego habla con el gerente y él te explica que hay que inscribirse en una cartera especial, porque el convenio es con una cartera en especial. Eso ocurre generalmente en el caso de las cadenas grandes. Si el dueño de la tienda es un bitcoiner, simplemente te pasa su dirección en Local Bitcoin o Upload. Yo siempre pregunto, mucha gente paga en Bitcoin. 4 de 5 me dicen, usted es el primero, y uno me dice, cabizbajo, muy poco. La mayoría paga con puntos, tarjeta de débito, Banco Nacional o en dólares. Ahora bien, ¿dónde estamos los bitcoiners entonces? Hay un sector reducido, pero importante, por lo general jóvenes y empresarios. Hay mineros que aprovechan la electricidad barata. Hay inversionistas que compran Bitcoin como inversión y hay muchos incautos que invierten en criptopirámides, que no es recomendable. Los bitcoiners no son un grupo muy grande, pero sí sumamente activo. Predominan mucho en determinados círculos. Los bitcoiners en Venezuela son algo así como un club privado. Somos como los masones, nadie los ve, pero están en todas partes. Claro que también existe el subgrupo de los bitcoiners militantes. De hecho, este es el grupo más pequeño de todos, pero hacen mucho ruido en las redes. Son sumamente públicos. Ellos son los que le dicen al mundo que Venezuela es una criptonación y una solución para la inflación del país. Ellos en particular son los que odiarían un artículo como este. Y en Twitter lo contradecían sin compasión. Perdón, queridos criptoamigos, tengan piedad de mí. Luego tenemos el gigante, el mercado OTC versus P2P. Aquí es importante comprender que Venezuela es un país dolarizado, pero irónicamente no se puede ir a un banco a obtener dólares debido a restricciones del gobierno. Entonces, el mercado paralelo del dólar es gigantesco. Los comerciantes chinos, árabes y demás son el grupo más grande en local por volumen, pero no son el único grupo. También tenemos a los lechugueros, a los arbitreros y a los remeseros. Un lechuguero es un operador cambiario, un lechuguero es un operador cambiario, es decir, vende y compra dólares a sus contactos, pero usa local como apoyo porque ahí obtiene liquidez. Un arbitrero es un trader que coloca un anuncio de compra y uno de venta para obtener una ganancia. Luego están los remeseros, que las personas que tienen contactos en otros países y operan como intermediarios en el envío de remesas. Ahora bien, esta es una historia de cripto en Venezuela, no es la única. Esta es mi experiencia. De pronto otro bitcoiner podría relatarnos una experiencia completamente distinta. En lo personal no me identifico con muchas de las afirmaciones que se hacen en Twitter sobre Bitcoin en Venezuela. Asumo que es normal. Todos vemos la realidad a través de un lente. Y ese es el comunicado y la información del día de hoy. Como pueden ver, en Venezuela hay sectores específicos y muchas personas que están operando con criptomonedas, al igual que hay otras personas que todavía no saben ni lo más mínimo qué es un Bitcoin o qué son las criptomonedas. Todo el mundo tiene su propia perspectiva, todo el mundo tiene sus propias deducciones, todo el mundo tiene la obligación de buscar su propia información para ir investigando, ir afrontando sus propias percepciones y realidades acerca de todo este mundo de las criptomonedas. En lo referente a Venezuela, está pasando, es verdad, por tiempos muy difíciles, pero yo les voy a decir algo
al que está escuchando esta información. Llegará el día en que Venezuela se va a recuperar. Se va a recuperar como nación y sus habitantes entrarán a un estado de evolución que impactará a la misma humanidad como nación, porque simplemente están pasando por dificultades y las dificultades le llegan siempre a las personas que lo necesitan para demostrar que pueden sobrepasar cualquier problema en esta humanidad. Así que tal como les repito, el dinero como tal no va a desaparecer, solo la regla a la que estás acostumbrado. Y ese es el máximo reto de esta humanidad, afrontar esos nuevos sistemas económicos que lo que van a hacer es una transformación tal de vida del ser humano como nunca antes la ha habido. No se trata de otro ciclo más lo que viene, repito, no será otro ciclo más. Lo que se avecina va más allá de la simple comprensión y el acto sé que entenderá estas palabras. Así que den sus comentarios, fue un placer y nos vemos hasta la próxima.